¿Retando paradigmas? ¿Sobre la base de qué? Cuando uno se lanza a criticar las creencias de los demás, se supone que tiene una propuesta mucho más sólida, más bíblica y más robusta. Pero, ¿ese es el caso de Ruby Rosado? No. Nadie sabe qué cree realmente en cuanto a soteriología, aunque se autodenomina floweriano provisionista. En realidad, cuando se ve comprometido, se hace molinista, teísta abierto o arminiano. Él mismo ha dicho, cualquier cosa que no sea calvinismo. Pero, ¿dónde está la presentación formal, punto por punto y de forma estructurada, de su credo soteriológico como mejor propuesta que las demás? Nadie la conoce, y no creo que se atreva a exponerla, porque no pasaría la prueba ni de la razón ni de la exégesis bíblica de los pasajes que los falaces provisionistas usan para intentar sostenerse como mejor alternativa. Por eso no se expone. Respecto a la teología, ¿dónde está parado Robbie? ¿Cuál es su marco referencial? Porque a veces defiende el teísmo abierto, el de un Dios que ignora ciertas cosas, un Dios perezoso, negligente e improvisado, que aprende de lo que la gente hace. ¿Dónde está Robbie Rosado en la escatología? Solo reta al premilenialismo, coquetea con el amilenialismo, pero para evitar ser ridiculizado, no se compromete ni asume una postura firme. ¿Dónde está Robbie en la pneumatología? En ningún lado. Critica y critica a los continuistas, pero no da razones bíblicas de su fe. No explica su sistema, no elabora su base, no la presenta ni la muestra. ¿Dónde está Robbie en la cristología? Aquí parece estar de acuerdo con la ortodoxia, pero no elabora su base ni la expone bíblicamente. ¿Dónde está parado Ruby con respecto a la amartiología? No se sabe. A veces parece ortodoxo griego, otras veces católico, otras veces campbellista, pero nada firme de su parte. Entonces queda la gran pregunta: ¿sobre cuál base infalible, inerrante e irrefutable, como modelo paradigmático, se sostiene Ruby para pretender cuestionar la postura de los demás en todas estas áreas y otras, con el título Retando Paradigmas? Uno no puede retar el paradigma de nadie sin tener un asidero firme, una propuesta. Pero ya sé, la propuesta de Ruby es lo que le dicen los demás. Por un lado pensó que nadie podía detener su locura floweriana y creyó traer las ideas provisionistas del mundo americano, propuestas por el más falaz de todos los falaces, Leighton Flowers, del cual, por cierto, a veces se avergüenza. Y lo digo porque lo vimos dudar en admitir que sus ideas venían de ese sujeto. Ruby no contaba con que en las redes existía yo, que entiendo los argumentos de Flowers. He refutado su acróstico y propuesta. Entonces, Ruby trató de sobrevivir con libros, hasta que llegó la inteligencia artificial. Ahora lo que la sola escritura le dice hoy, más tarde lo cambia de acuerdo con interpretaciones caprichosas y motivadas por su propia percepción. No acepta el literalismo de la escritura e inserta anacronismos al texto para evitar que diga lo que explícitamente dice, como en el caso de la frase «los 11», que para Ruby puede significar menos de 11 numéricamente. ¿Sobre la base de qué? De su prejuicio y subjetiva interpretación de los pasajes. Un día Ruby, con el traje de anticalvinista, cree que Judas tomó la Santa Cena o Eucaristía, y otro día, al ver la presión que le hacemos y las consecuencias lógicas, cambia de parecer. Pero astutamente se escuda bajo la frase «creo esto, pero no está escrito en piedra». Y así, sobre tierra movediza y con argumentos ambiguos y sin fundamento sólido, va por la vida retando a todos, sin retarse ni cuestionarse él mismo su falta de profundidad en las escrituras, su falta de fundamento, su falta de estructura sólida, y sin una propuesta firme que se posicione como la referencia estándar de corrección de todos aquellos sistemas, paradigmas y creencias que tanto critica. El chiste se cuenta solo. Si no hay una propuesta, un estándar, una referencia y una caña de medir, no existe tal cosa como retos de paradigmas, porque para que haya un verdadero reto y desafío, debe existir la contraargumentación, la referencia, la exégesis de alto nivel y una base segura que sirva de comparación y contraste y que salga con mayor nivel que aquello que se critica. Ruby Rosado no es más que un chiste sin nada que aportar. Retando paradigmas. ¿Sobre la base de qué? Cuando uno se lanza a criticar las creencias de los demás, se supone que tiene una propuesta mucho más sólida, más bíblica y más robusta. Pero ese es el caso de Ruby Rosado. No, nadie sabe qué cree realmente en cuanto a soteriología, aunque se autodenomina floweriano provisionista. En realidad, cuando se ve comprometido,
abierto o arminiano. Él mismo ha dicho: cualquier cosa que no sea calvinismo. Pero ¿dónde está la presentación formal, punto por punto y de forma estructurada, de su credo soteriológico como mejor propuesta que las demás? Nadie la conoce y no creo que se atreva a exponerla, porque no pasaría la prueba ni de la razón ni de la exégesis bíblica de los pasajes que los falaces provisionistas usan para intentar sostenerse como mejor alternativa. Por eso no se expone respecto a la teología. ¿Dónde está parado Ruby? ¿Cuál es su marco referencial? Porque a veces defiende el teísmo abierto, el de un Dios que ignora ciertas cosas, un Dios perezoso, negligente e improvisado que aprende de lo que la gente hace. ¿Dónde está Ruby? Rosado en la escatología. Solo reta al premilenialismo, coquetea con el amilenialismo, pero para evitar ser ridiculizado no se compromete ni asume una postura firme. ¿Dónde está Ruby? En la pneumatología. En ningún lado critica y critica a los continuistas, pero no da razones bíblicas de su fe. No explica su sistema, no elabora su base. Ruby en la pneumatología. En ningún lado critica y critica a los continuistas, pero no da razones bíblicas de su fe. No explica su sistema, no elabora su base. Ruby en la cristología. Aquí parece estar de acuerdo con la ortodoxia, pero no elabora su base ni la expone bíblicamente. ¿Dónde está parado Ruby con respecto a la martiología? No se sabe. A veces parece ortodoxo griego, otras veces católico, otras veces campbelista, pero nada firme de su parte. Entonces queda la gran pregunta: ¿sobre cuál base infalible, inerrante, irrefutable, como modelo paradigmático se sostiene Ruby para pretender cuestionar la postura de los demás en todas estas áreas y otras? Con el título Retando Paradigmas. Uno no puede retar el paradigma de nadie sin tener un asidero firme, una propuesta. Pero ya sé, la propuesta de Ruby es lo que le dicen los demás. Por un lado, pensó que nadie podía detener su locura floweriana y creyó traer las ideas provisionistas del mundo americano propuestas por el más falaz de todos los falaces, Leighton Flowers, el cual, por cierto, a veces se avergüenza, y lo digo porque lo vimos dudar en admitir que sus ideas venían de ese sujeto. Ruby no contaba con que en las redes existía yo, que entiendo los argumentos de Flowers, he refutado su acróstico y propuesta. Entonces Ruby trató de sobrevivir con libros hasta que llegó la inteligencia artificial. Ahora, lo que la sola escritura le dice hoy, más tarde lo cambia de acuerdo con interpretaciones caprichosas y motivadas por su propia percepción. No acepta el literalismo de la escritura, inserta anacronismos al texto para evitar que diga lo que explícitamente dice, como en el caso de la frase los 11, que para Ruby puede significar menos de 11 numéricamente. ¿Sobre la base de qué? De su prejuicio y subjetiva interpretación.